Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Vamos a empezar en primer lugar a hablar de lo que se llama economía digital. Es la primera mitad de la clase 12. Hoy lo que vamos a trabajar, lo que vamos a empezar trabajando es el concepto de economía digital. ¿Qué incluye ese concepto de economía digital? ¿Cuáles son las problemáticas que tiene la economía digital en la Argentina y a nivel mundial? ¿Y qué soluciones posibles hay? Y la otra mitad, que será otro video, nos vamos a encargar más de criptomonedas. Vamos a intentar que cada video no dure más de 20-25 minutos. Sé que es medio imposible para mí, pero lo vamos a intentar. Vamos a arrancar con economía digital. Para empezar a hablar de economía digital, me parece que lo más importante es traer un concepto. Y vamos a trabajar con el concepto de la OCDE. La OCDE define a la economía digital como toda aquella actividad económica en la que se involucran interfaces digitales, activos digitales o cualquier tipo de instrumentos altamente digitalizados que permitan el comercio por medio de plataformas digitales. Si yo tuviera que asentarme en este concepto, lo primero que vamos a encontrar es que el concepto va a intentar diferenciar las diferentes clases de actividades que se pueden hacer a través de plataformas digitales. Y que lo más importante en la economía digital es que a través de ellas se ejerza el comercio. Si no estamos ejerciendo el comercio, ya no entra dentro del concepto de economía digital de la OCDE. Si desmenuzamos un poco este concepto, en primer lugar habla de actividad económica en la que se involucran interfaces digitales. Está hablando de lo que puede ser la venta de bienes o la prestación de servicios a través de interfaces digitales. Cualquier otro tipo de instrumento, activos digitales, acá incluimos a las criptomonedas o los criptoactivos. Ya en el próximo video vamos a diferenciar el concepto de criptoactivo del concepto de criptomoneda, siendo criptoactivo el género y la criptomoneda la especie. Y luego tenemos cualquier tipo de instrumentos altamente digitalizados que permiten el comercio, servicios de intermediación. El más claro es Mercado Libre. En realidad, yo compro un producto, pero la intermediación me la hace Mercado Libre a través de su plataforma digital. En esta segunda diapositiva podemos encontrar los 4 tipos de comercio que existen en la economía digital: la venta de bienes en línea, la alocación de servicios en línea, los criptoactivos, que dijimos que es el género y la especie va a ser la criptomoneda, y los servicios de intermediación. Los servicios de intermediación es el único negocio digital donde va a haber 2 relaciones comerciales o contractuales. Una entre el vendedor y el servicio de intermediación, vendedor y Mercado Libre, por ejemplo, y la más importante entre el vendedor y el comprador. Entonces ahí vamos a tener 2 comercios digitales. Por otro lado, yo quiero que diferenciemos el concepto de economía digital del de economía colaborativa. Este concepto lo van a encontrar mucho en la web, pero lo cierto es que no es lo mismo, economía digital y economía colaborativa. La principal diferencia está en lo que dijimos al principio. La economía digital le da prioridad al comercio, al ejercicio del comercio. En la economía colaborativa también incluimos otro tipo de actividades que se pueden realizar en plataformas digitales y que no necesariamente son económicas, como por ejemplo jugar un juego en línea o por ejemplo incorporar información en plataformas como LinkedIn, donde queremos que nuestro currículum sea visto por todos, o participar de actividades colaborativas como puede ser en el diseño de Wikipedia, que es una enciclopedia virtual en la cual todos participamos. Por lo cual van a ver en la definición de economía colaborativa que se incluye la palabra compartir. Y no se habla en ningún momento de comercio. Vamos a dar la definición, la leemos juntos. La economía colaborativa, o gig economy, es un modelo económico en el que fundamentalmente los usuarios se aprovechan de las nuevas tecnologías para prestar, comprar, vender, compartir o alquilar bienes y servicios. En ningún momento está mencionada la palabra comercio y se incluye la palabra compartir. Entonces, la economía colaborativa, vamos a decir que es un concepto mucho más amplio que el de economía digital, porque incluye otras actividades que se hacen a través de plataformas digitales, pero que no son comercio. Habiendo hecho este pequeño background en estos 4 minutos de clase, ya estamos como en condiciones de empezar a adentrarnos en cuáles son los principales problemas de la economía digital. Si yo tengo que hablar de problemas de la economía digital, vamos a diferenciar los problemas que atañen a los impuestos directos de aquellos que atañen a los impuestos indirectos. Hacemos un revival: impuestos directos, impuestos a la renta, en Argentina impuestos a las ganancias, y también impuestos al patrimonio, en la Argentina impuestos sobre bienes personales, y la contribución especial sobre cooperativas. Impuestos indirectos,
impuestos que directamente generalmente atacan al consumo, por lo cual indirectamente atacan la capacidad contributiva o capacidad económica del contribuyente. Ahora bien, ¿cuál es el problema de la economía digital con los impuestos directos? El primero de los grandes problemas que va a suceder es qué pasa cuando esa empresa que vende o que presta un servicio a través de una plataforma digital no tiene un establecimiento físico. ¿Cómo la hago tributar? ¿Dónde es residente esa empresa? ¿Cómo determino la residencia de esa empresa? Eso me va a provocar la incertidumbre de, teniendo en cuenta que en estos impuestos directos generalmente se sigue el concepto de renta mundial, pago en el estado de la fuente y pago en el estado de residencia la diferencia, me queda la incertidumbre de cuál es el estado de residencia. Entonces, ese es el primer gran problema que tenemos que eliminar con el concepto de, o con la economía digital. Determinar el estado de residencia de una empresa que no tenga presencia física. En segundo lugar, tenemos la delimitación de los estados de la fuente. Generalmente, como consecuencia de la globalización, si yo ofrezco un producto vía web, o ofrezco un servicio vía web, lo más seguro es que tenga compradores de diferentes partes del mundo. Entonces tenga múltiples estados, por lo cual una empresa se vea obligada a abonar en múltiples países. Esta multiplicidad traerá un conflicto a la empresa, por lo cual muchas veces se va a encontrar con la posibilidad de circunscribir sus ventas a determinados países para no tener tantos países en los cuales tributar. Recuerden que en los impuestos directos se paga en el estado de la fuente, se toma como crédito en el pago de residencia y pago la diferencia en el estado de residencia. Entonces necesito saber cuáles son los estados de la fuente. Y piensen esto, ¿no? Puede pasarme que un mes tenga un estado de fuente y al otro mes no lo tenga, que tenga estados de fuente con mucha más ganancias que otros estados. Entonces se termina provocando un gran conflicto como consecuencia de la multiplicidad de estados de fuente. Bien, y por último tenemos el problema de los impuestos al consumo. Al haber múltiples estados de fuente, o sea, este es el problema de los impuestos indirectos, al haber múltiples estados de fuente, tendría que conocer las alícuotas del impuesto al consumo de todos los estados, porque yo cuando vendo un producto le sumo el impuesto al consumo. ¿Cómo hago en este caso? Tengo que, sistemáticamente tengo que conocer la alícuota de todos los estados a los que vendo. ¿Qué pasa si a prima facie yo no conozco el estado del que vende el vendedor, el estado del cual es el comprador? ¿Cómo determino ese IVA? ¿Agrego un IVA genérico? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, estas tres dilemas, dos con respecto a los impuestos directos y uno con los impuestos indirectos, va a empezar a intentar solucionarse. Y lo que vamos a ver en el transcurso de la clase de hoy es qué soluciones ha intentado hacer la OCDE, qué soluciones ha intentado hacer la Comunidad Europea, y por último, qué pasa en Argentina. Sin lograr entrarnos todavía en ello, vamos a encontrar que ya hubo un momento donde se intentó crear un criterio, y vamos a hablar un poco de un fallo del Tribunal de Justicia Español, que sería como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero de España, que es el fallo DEL. Tal vez ustedes lo han escuchado nombrar, es un fallo ya del año 2013, es bastante conocido. Acá lo que había sucedido era DEL, tenía un sitio web que era del.es, desde el cual hacía la venta de todos los productos para Argentina o los países de habla hispana, o sea, no solamente Argentina, sino toda Latinoamérica. Y ese del.es estaba registrado en España. En este fallo lo que dijo la Corte Suprema de Justicia de España, o el Tribunal Superior de España, era que la IP equivale a un establecimiento permanente. Por lo cual, si la IP equivale a un establecimiento permanente, todas las ventas que se hayan hecho desde esa IP tenían que tributar también en España. Es decir, se tributaban en el estado de la fuente y se tomaba como crédito en España. Por lo cual España iba a tener ingresos, no solamente por las ventas de su país, sino por las ventas del exterior, que se habían perfeccionado a través de ese sitio español, la mayoría de los latinoamericanos. Lo cierto es que este criterio, que se creó como en su momento y se consideró como fabuloso tal vez en ese momento, bueno, al poco tiempo se cayó. ¿Por qué? Porque lo que hizo Del es mudó todas sus ventas a su página original, a del.com, que estaba radicada en Luxemburgo. Por lo cual lo que le pasó a España es que por su propio fallo quedó encerrado y no pudo tributar ninguna de sus ventas, solo las de fuente española. Bien, por lo cual este criterio no prosperó. Y se determinó que esta idea de la IP como establecimiento permanente no va. Hay que cambiar el criterio, hay que buscar otro criterio.
Cuando analicemos soluciones, la primera que vamos a analizar siempre va a ser la de la Comunidad Europea. ¿Por qué? Porque fue una de las más antiguas, es una de las que ya está más arraizada en lo que es la economía mundial, y la Comunidad Europea va a tener dos soluciones, una para los impuestos directos y una para los impuestos indirectos. Para los impuestos directos lo que dice es, esto de que no haya establecimiento permanente se va a solucionar. ¿Cómo? Creando un concepto de establecimiento permanente digital. Cuando yo una vez que determine que el establecimiento permanente, una empresa tiene establecimiento permanente digital, yo a esa empresa no le voy a aplicar el concepto de renta mundial. Va a pagar el impuesto a la renta en el país que tenga un establecimiento permanente digital. O sea, que habría una excepción para las empresas digitales. Solo pagan en el lugar donde tienen un establecimiento permanente digital. Y de esa forma se resuelve el problema. Ahora bien, ¿cómo se determina el concepto de establecimiento permanente digital? La Comunidad Europea va a establecer tres posibilidades. Una posibilidad económica, una posibilidad contractual y una posibilidad por usuarios. Lo que va a decir es que yo puedo considerar que una empresa digital tiene establecimiento permanente digital en mi jurisdicción si tiene ganancias de 7 millones o más de euros anuales, o tiene aproximadamente más de 100.000 usuarios frecuentes anuales, o tiene ya celebrados más de 3.000 contratos de bienes y servicios con empresas de mi jurisdicción. Si se cumple alguno de estos tres criterios, yo ya tengo que decir que esa empresa tiene establecimiento permanente digital en mi país y ya la tengo que hacer tributar en mi país. Se transforma en, justamente, se encuentra inscrita en mi país en el impuesto a las ganancias y en el impuesto al patrimonio, y tributará solo por las ganancias que haya tenido en mi país. ¿Está bien? Se tiene que cumplir uno de los tres criterios. Ganancias iguales o superiores a 7 millones de euros anuales, más de 100.000 usuarios frecuentes dentro de la plataforma web, o la tercera opción es más de 3.000 contratos con empresas de mi jurisdicción. Perdón, 3.000 contratos o más de empresas de mi jurisdicción. ¿Qué pasa con el impuesto al consumo? Con el impuesto al consumo lo que entiende es que debería hacerse el pago vía retención, como se hace en la actualidad con los beneficiarios del exterior. Y lo que va a pasar es que, como la mayoría de las transacciones hechas a través de plataformas digitales se hacen con tarjetas de créditos, es la propia entidad bancaria o la propia entidad emisora de la tarjeta de crédito que va a hacer la retención con relación a la jurisdicción desde donde se hace la compra. ¿Esto qué quiere decir? Si yo con una tarjeta que está justamente emitida desde Argentina compro un producto por eBay, el IVA que se me va a aplicar es el IVA de Argentina, porque lo hice con una tarjeta emitida por una entidad bancaria de Argentina. Es decir, que el impuesto al consumo lo va a determinar justamente el lugar de residencia del vendedor, en la medida, y esto es importante, que sea coincidente con el lugar de emisión de la tarjeta de crédito. ¿Por qué digo esto? Porque se sobreentiende que yo, si yo vivo en un país, tengo tarjetas de crédito de ese país. Pero lo cierto es que si yo tengo justo una tarjeta de crédito emitida en otro país, la entidad bancaria va a emitir conforme al IVA del país donde se emitió la tarjeta de crédito. Este es un problemilla que hay que tener muy en cuenta. Si bien la intención es que se aplique el IVA del lugar del comprador, puede pasar que el comprador se haya mudado de país y tenga una tarjeta de otro país y que lamentablemente se va a aplicar el IVA del otro país, por consecuencia de la emisión de la tarjeta de crédito. Bien, este ha sido el criterio de la Comunidad Europea. Es un criterio que vamos a decir que nace de una directiva de la Comisión Europea y que elevó al Consejo Europeo en el año 2018. Hasta el día de la fecha, si bien no fue aprobada por el Consejo Europeo, sí lo que podemos decir, y que es muy importante, es que muchos de países europeos ya la han adoptado, a pesar de que no está aprobada por el Consejo Europeo. Bien, ¿qué pasa con la OCDE? Porque va a ser el otro eslabón de esta telenovela. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, como ustedes saben, habíamos hecho un plan que se llamaba Plan BEPS, que intentaba evitar la elusión fiscal, el traslado de ganancias o patrimonio a otras jurisdicciones con menor tributación, para justamente pagar menos y de esa forma que en el país mío de residencia no pague tanto, ¿no? O sea, sería la idea de la elusión fiscal. En ese plan BEPS, la acción número 1, ya vimos la acción número 6, que se acuerdan que era el abuso de convenios, la acción número 1 está relacionada con economía digital.
Y cuando se terminó el informe de la acción número 1, se establecieron dos pilares. Esos dos pilares son dos soluciones que son complementarias. Yo puedo escoger adoptar una, adoptar la otra o adoptar las dos. Pero la importancia que para nosotros Argentina tiene este plan de acciones BEPS es que, como Argentina es miembro del Comité de Asuntos Fiscales, dijimos que no es miembro de OCDE, pero sí es miembro activo del Comité de Asuntos Fiscales, debería incorporarlas. Con respecto al primer pilar, tiene como finalidad la necesidad de dar mayor participación a los estados de la fuente. Va a tomar un criterio bastante parecido al de el establecimiento permanente digital que tomó la Comunidad Europea, nada más que lo va a llamar regla del nexo. ¿Qué es la regla del nexo? Va a establecer una escala de ganancias anuales que tiene que tener una empresa para considerarla que es residente de ese país y que va a tributar por la totalidad de ganancias de ese país en esa jurisdicción. ¿Cómo sería esto? Se estableció una pirámide teniendo en cuenta los productos brutos internos de los diferentes países del mundo. A través de esa pirámide se categorizó a las economías en economías pequeñas, medianas, intermedias y grandes. Y según justamente el PBI que tengan, es la cantidad de ganancia que tiene que tener anual una empresa para ser considerada residente. Téngase en cuenta algo, no se tiene en cuenta el PBI del país del cual es oriundo la empresa, sino el PBI del cual serán oriundas las ganancias. En ese sentido, un país con una economía pequeña se considera que bastará con tener 250.000 euros anuales de ganancias para que pueda tributar en ese país, por la totalidad de esas ganancias. En cambio, en un país con un PBI muy grande, se va a solicitar aproximadamente 35 millones de euros anuales. Y luego están las otras dos categorías que son intermedias. La intención de esto es que se criticaba justamente el criterio de la Unión Europea porque se decía que se establecía un monto de 7 millones de euros anuales, que decía que este monto para una economía pequeña puede ser muchísima plata y para una economía grande le puede ser poca plata. Entonces, los montos a los cuales habría que arribar para establecer que tiene un establecimiento permanente, o en el caso de la OCDE, que haya una regla de nexo, tienen que ser equiparables o equivalentes, o tienen que tener congruencia, mejor dicho, con el PBI de cada uno de los países. Establecida ese margen, el país tendrá el derecho a hacerle tributar por la totalidad de las ganancias tenidas en su país en justamente ese país, con los impuestos de ese país. Vamos a ver un ejemplo puntual. Supongamos que yo soy, un ejemplo, Grecia, que vamos a decir que es una economía pequeña en Europa. Si de repente la empresa Dell tiene ventas de 250.000 euros anuales en Grecia, Grecia va a poder pedirle a Dell que tribute el impuesto a las ganancias por esas 250.000 euros anuales en Grecia. Solo por esos euros. ¿Está bien? Perfecto. Dicho esto, lo que hace esto es lograr como mayor participación de los estados de la fuente, porque considerándole que eso solo va a tributar en ese país, le da mayor participación. Por el otro lado, tiene un segundo pilar esta norma, que es establecer una tributación o una alícuota de tributación que sea equivalente en todos los países OCDE. En ese caso lo que se decía es que la alícuota de participación por servicios digitales no puede ser inferior al 25%. Es decir, que no puedo poner la alícuota del 10% si soy miembro OCDE, tengo que poner de 25 o más. Y por último, la OCDE también analiza la posibilidad de crear un impuesto a los servicios digitales. ¿Qué sería un impuesto a los servicios digitales? Sería un IVA propio para los servicios digitales, cuya alícuota no podrá ser inferior al 18%. Dicho esto, vamos a decir que en la legislación argentina se han adoptado algunos cambios, preponderantemente durante el año 2017 con la reforma tributaria que se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri. Como yo les conté, ahí había una iniciativa gubernamental de querer entrar a la OCDE, entonces se intentaba adoptar la mayor de criterios OCDE posibles. En el caso de los impuestos a los servicios digitales, no se creó ese impuesto, pero sí se creó dentro del impuesto al valor agregado un nuevo hecho imponible, que es justamente los servicios digitales. Y como la alícuota de Argentina es el 21%, ya se estaría cumpliendo con la máxima pedida por la OCDE.
Con respecto a los dos pilares sobre economía digital en materia de impuesto a las ganancias, que era la necesidad de mayor participación al estado de fuente y la alícuota, en principio vamos a encontrar que este nexo causal o el concepto de establecimiento permanente digital propuesto por la Unión Europea no fueron incorporados en la legislación argentina. Pero sí se estaría cumpliendo con la alícuota, porque una vez que se los haga tributar a la economía digital, la alícuota argentina para empresas es del 35%, por lo cual la alícuota estaría cumplida. O sea, el mínimo solicitado por la OCDE estaría cumplido. No obstante, quiero dejar en claro que se encuentra en la Cámara de Diputados para ser tratado una reforma tributaria que incluye el concepto de establecimiento permanente digital, no la regla de nexo de la OCDE. Pero como los montos son equivalentes, como la idea es equivalente, por decir así, no los montos, pero la idea es equivalente, no habría objeción y creo que estaría todo ok con la OCDE si tomamos ese criterio, el criterio de la Comunidad Europea y no el criterio del Pilar 1. Pero uno de los dos criterios hay que tomar para lograr que la economía digital tribute en nuestro país. Hoy por hoy podemos decir que lo que se tributa en nuestro país es el impuesto a los servicios digitales. Acá en esta diapositiva tienen un resumen de lo que les estoy diciendo. Lo leemos un poquito. El impuesto a los servicios digitales está contemplado dentro del impuesto al valor agregado. Cuando la firma es extranjera, ese IVA se abona vía retención, como lo dijimos con la tarjeta de crédito. No existe una legislación específica en materia de impuesto a la renta, no tenemos una legislación específica. Se está proyectando introducir el concepto de establecimiento permanente digital, y hasta que ello no suceda, se requiere presencia física para considerar una empresa como residente. Mientras tanto, si la empresa no es no residente, solo ganará por las fuentes argentinas. Eso está ahí. Y por último puse conflictos para intimar a las empresas no residentes. Esto tiene que ver porque al no tener presencia física, si es una empresa que no tiene presencia física en el país, es muy difícil hacerlas, fiscalizarlas o pedirles información. Hay que acudir al intercambio de información. Y acá tenemos otro problema más, porque puede tratarse de una empresa que sea completamente digital, que no tenga una presencia física en ningún lado. Y ahí ya entramos en un gran problema. Bien. Lo que sí podemos decir que la AFIP ha respondido a algunas consultas vinculantes, a algunas consultas que han hecho los contribuyentes respecto a la tributación de la economía digital. Puntualmente vamos a analizar tres. Vamos a analizar la de Uber, vamos a analizar la de Amazon y la de Facebook. Y vamos a ver qué es lo que quiso decir en cada una de ellas. Recuerden que cuando se hace una consulta vinculante, cuando un contribuyente le consulta algo a la AFIP, ese criterio que dice la AFIP va a ser obligatorio para ese contribuyente, no para el resto de la sociedad. Pero para ese contribuyente que lo consultó, va a ser obligatorio. El primer fallo, o consulta vinculante que vamos a analizar es el caso de Uber. Acá lo que había solicitado de la Asociación de Taxistas y de Remiseros, había solicitado que se analice la situación tributaria con Uber. Cuando un conductor se quería inscribir en Uber, Uber le pedía que declare su situación tributaria, por lo cual el conductor generalmente lo que hacía es acompañaba la constancia de inscripción al monotributo. Si no la acompañaba, Uber le empezaba a hacer retenciones del impuesto a las ganancias. Esto llevó a una gran problemática, porque si Uber hace retenciones al impuesto a las ganancias, es porque Uber se considera empleador del conductor. Por lo cual la consulta es cuando llegó a la AFIP, AFIP lo que terminó entendiendo es que había una relación contractual oculta entre Uber y el empleado. Y de ser eso así, Uber también tendría que haberle pagado contribuciones, porque es un empleador. Contribuciones de la Seguridad Social. Este caso actualmente está en la justicia para resolver. Pero lo cierto es que esa tributación o esa retención que hacía Uber, de algún modo me estaría demostrando que hay una relación contractual entre los dos. Hay una relación de empleado a empleador. Bien. El segundo caso es el caso Facebook. Este es un caso de servicios de publicidad de pop-up. ¿Vieron cuando entran a Facebook y ustedes encuentran la publicidad de Open English, o a veces encontramos publicidades de empresas de otros países o de empresas de nuestro país? Una empresa argentina había pedido un servicio de publicidad a Facebook. Facebook había creado esos pop-ups que nosotros vemos como consecuencia de este servicio, pero lo que se encontró, la consulta que emitió la empresa argentina es, cuando yo le transfiero el dinero a Facebook, el concepto de pago, le tengo que hacer una retención en concepto de impuesto a las ganancias. Recordemos que beneficiarios del exterior se paga vía retención. Y ahí la empresa argentina emite la consulta para ver qué es lo que tiene que hacer. Acá la AFIP fue bastante claro. Nosotros tenemos en la ley de impuesto a las ganancias, tenemos
determinado cuándo algo es fuente argentina y cuándo algo no es fuente argentina. ¿Y se acuerdan cómo la definición esa del artículo 5? Si no se acuerdan, van y me la repasan un poquito. Pero basándonos en esa definición del artículo 5, lo que termina diciendo la AFIP es que el servicio digital de publicidad va a ser considerado como de fuente argentina en la medida que tenga efectos en la Argentina y que sea prestado en la Argentina. Lo cierto es que esa publicidad que abonaba la empresa argentina era para que ese servicio de publicidad que requería la empresa argentina era para que la publicidad aparezca puntualmente en los usuarios uruguayos y no argentinos. Por lo cual se considera que ese servicio de publicidad no era prestado efectivamente en la Argentina, sino era prestado efectivamente en Uruguay. Por lo cual la fuente de dinero tendría que considerarse uruguaya, porque era prestado efectivamente en el Uruguay, no en la Argentina. O sea, lo que quería la empresa argentina era captar un público de otro país. Y lo que entendió la AFIP es que en estos casos de publicidad internacional, lo que tenemos que entender es a dónde va dirigida la publicidad. Si la publicidad hubiera sido dirigida a usuarios argentinos, tendría que pagar en Argentina. No habría ninguna duda que habría que hacerle la retención. Pero al ser dirigida al público uruguayo, por más de que la empresa sea argentina, lo que estaba buscando esa empresa era ganancias del Uruguay. Entonces, de algún modo, el impuesto a las ganancias debería ser abonado vía retención en Uruguay, según como fuera la legislación uruguaya, pero estaría exento de pagarlo en la Argentina. Y por último tenemos el caso de la tributación de los servicios en nube de una firma extranjera. ¿Qué son los servicios en nube? Son los servicios que nosotros tenemos digitalmente. Netflix, Spotify, Amazon, bueno, justo la consulta es Amazon. Bueno, Amazon hace esta consulta cuando está por instalar Amazon Prime en la Argentina. Entonces lo que preguntaba es, mira, yo voy a ofrecer servicios en nube, ¿te tengo que pagar impuesto a las ganancias? Yo sé que el impuesto al valor agregado, el impuesto al consumo, lo paga el contribuyente cuando abona su servicio. Con tarjeta de crédito, se le viene el débito. Pero yo, ¿debo pagar ganancias? Bueno, acá lo que sucedió es que AFIP tuvo un criterio que fue bastante loco, que fue lo que dijo que en el artículo 5 del impuesto a las ganancias, donde se habla de fuente argentina, no está contemplada la situación de servicios en nube. Y al no estar contempladas, AFIP no puede mandar a regular algo que no esté contemplado. Así que esto es bastante importante para tenerlo en cuenta, porque lo cierto es que no se puede abonar ese servicio en nube. Dejé de compartir sin querer. A ver si podemos volver a compartir. Bien. Hasta acá tenemos la primera parte del video sobre economía digital. Este es un tema bastante importante y no tienen texto que lo acompañe. Así que por favor prestenle mucha atención y cualquier consulta que tienen me escriban. Ahora ya en un ratito van a ver el segundo video sobre criptomonedas. Nos vemos.